Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. No 181. Eso es todo, el Garán continuó murmurando para sí mismo con asombro. Sin embargo, mejilla. No importa. Gritó Joseon. Mientras tanto, el Lightning Bow había aparecido en sus manos. Inmediatamente colocó una flecha en el arco y la soltó en un instante. Un rayo voló hacia el Garán. La bestia giró su cuerpo para esquivar, como se esperaba. Sin embargo, no era él a quien apuntaba Autount. Uok. La flecha atravesó la roca que se elevaba detrás del Garán. Entonces, Tagan. Joseon rápidamente corrió por el aire mientras el Garán corría hacia él. Spinnenschrift, no aceleración explosiva. El rayo que había lanzado tenía un hilo conectado a su cola, y Joseon comenzó a usar el hilo como cuerda floja. Tócalo si puedes, pensó Joseon mientras cargaba otra flecha en su arco. Era diferente de las telarañas anteriores que había usado. El hilo conectado a las flechas del relámpago era similar a cables vivos de alto voltaje, alimentados por el Sea of Lightning. Simplemente tocarlo enviaría una descarga eléctrica equivalente a decenas de miles de C. Aunque no sería un daño fatal para una entidad como Garán, el impacto podría al menos asegurar unos momentos de movimiento retrasado que Joseon podría aprovechar. Uok. Uok. Dos flechas relámpago más volaron en diferentes direcciones. Autount había determinado que limitar los movimientos del Garán a través de los hilos del rayo era la mejor opción en ese momento. Entonces Joseon apuntó el arco relámpago al Garán una vez más. ¡Pagan! El Garán se giró ligeramente y evitó fácilmente el rayo volador. Sin embargo, tenía una expresión tranquila en su rostro, como si estuviera estudiando a Joseon. Luego, mientras Joseon trepaba por otro hilo de relámpagos. Gancho. El Garán agarró el hilo que estaba pisando y comenzó a sacudirlo violentamente, haciendo que Joseon perdiera el equilibrio. Mientras tropezaba, Joseon miró de cerca la palma de Garán, que tocaba el hilo. Estaba cubierto con Sea of Flame, protegiendo la piel de la criatura. ¿Este tipo, también tiene el Sea de la llama? Joseon rápidamente saltó del hilo que sostenía el Garán. Sin embargo, vaya En el instante en que estuvo en el aire, Aura salió disparada del otro brazo del Garán y lo golpeó. Interrogación de cierre, exclamación de cierre. Joseon sintió que un sí extraño pero familiar golpeaba su cuerpo. Sorprendentemente, los Garán habían utilizado dos sí diferentes simultáneamente. Uno era el Flame sí que había usado para agarrar el hilo del rayo. El otro era algo de lo que Joseon solo había oído hablar en las leyendas. La cantidad de C en sí misma no debería haber afectado las defensas de Joseon, considerando el abrazo de reina reforzado que llevaba. Sin embargo, había atravesado su armadura como si nada. La sangre había brotado de la boca de Joseon cuando su cuerpo sintió el shock. Ruido sordo. Joseon cayó al duro suelo, sintiéndose impotente. El Garán habló con calma mientras lo observaba. Una es la energía de un reptil que vive en Occidente. Uno que come lava. Quizás obtuviste la energía de ello. Ajá, Joseon gimió de dolor. La otra es la energía de un árbol con un tamaño comparable al de una montaña. Uno que hice extinto hace mucho tiempo. Su energía era adecuada para borrar la energía de la tierra que fortalece tu armadura. Joseon estaba familiarizado con la teoría de los 5 elementos. Lo había aprendido hasta cierto punto gracias a su experiencia en China. El Sea of Flame había neutralizado su aura en forma de rayo. Y, a través del sí de la madera, el abrazo de la reina reforzado por las escamas del dragón de roca se había vuelto inútil. Sin embargo, hubo algo más impactante para Joseon que la reaparición de lo que antes se consideraba un sí extinto. Así era como su oponente tenía varios sí a sus órdenes. La capacidad de cosechar energía no era tuya desde el principio, comenzó el Garán. Para decirlo en palabras que puedas entender, fui el primer cazador en toda la historia. Destruí y coseché innumerables criaturas antes de crearlos de tu especie, e incluso después de que fui exiliado a este lugar. Mientras continuaba, el Garán extendió su mano. Fue la misma acción que hizo Joseon para provocar un rayo. Las yemas de los dedos del Garán brillaron brevemente, y luego. Tuduk. Joseon casi pierde el conocimiento por el impacto que lo golpeó. Mientras su visión borrosa se recuperaba lentamente, Joseon notó varios objetos en el suelo a su alrededor. La aguja del cielo y las tijeras del cielo. Artículos que habían estado en su ranura. Y no fue solo eso. Ahora en forma de vapor estaba siendo sacada de su cuerpo.
El vapor se posó en el suelo como si tuviera peso, y pronto empezó a tomar ciertas formas. Una parecía un par de esposas con cadenas varias veces más largas de lo habitual. El otro parecía una bolsa de lona de cuero densamente empaquetada, del tamaño de un cuerpo humano. En su superficie estaban grabadas letras similares a jeroglíficos descoloridos. Tan pronto como los elementos aparecieron en el suelo, dos funciones desaparecieron de la pantalla de búsqueda automática en la visión de Yoo Seon. Los botones de ranura y combinación habían desaparecido. Estas cosas no son tuyas, sonó la voz profunda del Garam. Al mismo tiempo. Tsutsutsu. Las esposas y la bolsa de lona, junto con las tijeras y la aguja, comenzaron a vaporizarse lentamente. Los Garam los absorbieron. Yoo Seon no tuvo mucho tiempo para considerar cuando Auto-Un lanzó otra ofensiva. Anuncios de Put Future. Boom. Un rayo lanzado como una jabalina. Después de eso, con aceleración explosiva, Yoo Seon lo pisó. El Garam no lo evitó. Más bien, giró sus brazos, creando una bola de fuego para detener el rayo entrante. A medida que aumentaba una enorme presión por el impacto, Auto-Un blandió una muñeca llena con flames y... Sin embargo, los Garam parecían haberlo estado esperando. Goguk. Con sus manos teñidas de azul pálido, el Garam atrapó la muñeca en llamas. El aura en las manos de Garam era la misma que el aura de Abaekile Jaeak. El Battersea. Una enorme cantidad de vapor se elevó donde se encontraban el calor y el frío. En 2 puntos estalló una intensa presión. A pesar de estar en una situación en la que el más mínimo cambio podría conducir a la derrota, el Garam abrió la boca con calma. ¿No dije que te conocía? ... Las cosas que tienes son obras maestras de la cima de la civilización Garams. Todo lo que tienes era mío. Yoo Seon no respondió. En cambio, sacó la muñeca y lanzó una patada derecha. Sin embargo, Garam bloqueó fácilmente su ataque furtivo. Fue una batalla feroz entre la mejor ofensiva y la mejor defensa. Pero al final de esa guerra humillante, un sirviente que había hecho con mis propias manos, a quien una vez pensé que era el mejor logro de mi vida, me los robó. Mientras tanto, los 4 objetos que se habían convertido completamente en vapor se filtraron en la piel de Garam. Tus movimientos se parecen a los suyos, dijo el Garam con voz pesada. Entonces. Kugugugu. Las piernas de Yoo Seon se clavaron en el suelo con la inmensa presión que sentía por parte del Garam. La situación había empeorado para Yoo Seon ya que Garam le había quitado la iniciativa. A su alrededor, el suelo temblaba y comenzaban a aparecer grietas que se extendían más allá de su campo de batalla. ¿Eres su reencarnación o su poder encontró una manera de vagar por el mundo en busca de un recipiente adecuado? No sé cómo, pero parece que has heredado las habilidades que le di. Kraara. El sonido de la ruptura provino del abrazo de la reina. Yoo Seon apretó los dientes mientras la presión que sentía seguía aumentando. Ese esclavo nada más que un experimento para ver si los de tu especie podrían existir con talentos similares a los míos. No importa. Cuanto hablas de eso, las palabras de Yoo Seon escaparon de sus dientes apretados. El pasado no cambia. El grito. No había expresión en el rostro del Garam, excepto que parecía de alguna manera arrepentido. Solo entonces. ¡Uop! La mano de Garam agarró el brazo derecho de Yoo Seon. La armadura que cubría la parte superior del brazo de Yoo Seon se partió tan fácilmente como el frágil bambú. Parte de ello atravesó la carne de Yoo Seon. ¡Ark! Yoo Seon gritó. Los huesos y músculos de su brazo estaban torcidos. El Garam retrocedió, soltando el brazo de Yoo Seon. Luego, lleno de aura, regresó, golpeando a Yoo Seon en el pecho. ¡Kuum! El impacto fue tan poderoso que pareció que el mundo entero temblaba. Esta vez, Yoo Seon no retrocedió. Más bien, se desplomó impotente a los pies del Garam. Ahora, en su estado indefenso, el Garam podía golpearlo tanto como fuera posible, y la criatura se aprovechó de ello. ¡Kuon! 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 Después de varios golpes devastadores, había un hoyo profundo bajo los pies del Garam, con Yoo Seon golpeado hasta convertirlo en pulpa. Los Garam se dieron vuelta para mirar el campo de batalla donde los goblins habían sido masacrados. Sintió los furiosos latidos del corazón en su pecho. Incluso antes de enfrentarse a Yoo Seon, su corazón ya latía ferozmente. El Garam había pensado que había olvidado el odio que sentía, pero parecía que había sobrevivido. Ahora, si pudiera decorar mi final con tu desgracia, ese también sería un final adecuado. Vaya oh. Un aura azul apareció en las manos del Garam. Era la habilidad de Sky Scissors la que había absorbido antes. Con un movimiento de sus brazos, ahora podría cruzar al mundo humano y traer el infierno. Los Garam devolverían a sus esclavos al lugar que les correspondía. Solo entonces.
el Garán giró su cuerpo hasta la mitad y miró hacia atrás. Yoo-seon había salido del pozo y se quedó inerte detrás de él. «Eres fuerte», murmuró Yoo-seon. El abrazo de la reina había sido destrozado por los puños del Garán. Pero, intentémoslo de nuevo. Yoo-seon levantó las manos. Estaba de pie por pura voluntad, no con la ayuda de Auto-Hunting. Sin embargo, ni siquiera podía levantar correctamente la mano izquierda. ¡Maldición! Yoo-seon se agarró la muñeca izquierda como si estuviera jugando con sus huesos rotos. Pero lejos de revivirlo. Grieta. Sonaba como si lo hubiera roto un poco más. La mano izquierda de Yoo-seon cayó como una rama marchita. Anuncios de Put Future. Patético, comentó el Garán. Lo sé, ahora estás sin la protección del esclavo. En lugar de responder, Yoo-seon se sacó esputo de sangre de la garganta y escupió al Garán tan fuerte como pudo. Vamos, vete a la mierda. Gritó desesperadamente. Mientras lo hacía, Yoo-seon consideró su situación. Sin mi mano izquierda, sin búsqueda automática, tengo que derrotar a ese monstruo. ¿Puedo hacerlo? No, debo hacerlo. Si activaba Auto-Hunt ahora mismo, sin duda le permitiría escapar del peligro. En ese caso, solo tengo que hacer lo mejor que puedo. Taran. Con aceleración explosiva, Yoo-seon voló hacia adelante con su brazo derecho hacia atrás, apuntando al centro del pecho de Garán. Como era de esperar, el Garán lo bloqueó fácilmente, pero la rodilla derecha de Yoo-seon ya estaba volando. El Garán se giró hacia un lado para evitarlo. Esta vez, Yoo-seon sacó la muñequera una vez más y la blandió. Al mismo tiempo, arrojó telarañas sobre la punta de los dedos de sus pies hacia el Garán. Aunque sabía que el Garán podía cortar las telarañas, esperaba al menos distraerlo. El resultado no fue realmente tan malo. Los ataques de Yoo-seon fallaron al Garán, pero al mismo tiempo, el Garán no tuvo la oportunidad de contraatacar. Sin la ayuda de Auto-Hunt, Yoo-seon continuó su ofensiva. Sus movimientos fueron el resultado de su interminable concentración, análisis y entrenamiento. Sus ataques no se quedaron atrás de los movimientos de Auto-Hunt. No, considerando que estaba peleando sin su brazo izquierdo, tal vez su desempeño ya estaba al mismo nivel que Auto-Hunt. El Garán no pudo ocultar su sorpresa. Era como si ese esclavo hubiera pasado con éxito sus movimientos a Yoo-seon. Una vez más, el brazo derecho de Yoo-seon, infundido con aceleración explosiva, casi alcanza el pecho de Garán. Desafortunadamente, era la única forma en que podía infligir un daño fatal en este momento. Sus ataques seguramente serían monótonos. Al mismo tiempo, sí continuó castigando a Yoo-seon. Abrasador, congelante, descargas eléctricas. Pronto, el cuerpo de Yoo-seon había llegado a tal punto de destrucción que ya nadie sería capaz de reconocerlo. Había llegado el momento de la victoria de los Garán. Cuando el brazo derecho de Yoo-seon sacó otro gancho, el Garán se inclinó fácilmente para esquivarlo. Ahora, el lado izquierdo de Yoo-seon quedó expuesto. Sin embargo, algo brilló en la muñeca izquierda de Yoo-seon. Aura. Estaba esperando, dijo Yoo-seon mientras el Garán se exponía a su muñeca izquierda. Sin embargo, el Garán le sonrió. Perdiste demasiado tiempo esperando. Yoo-seon agitó su brazo izquierdo roto. Fue un ataque demasiado obvio y lento para ser considerado una sorpresa. El Garán golpeó fácilmente su flácida muñeca izquierda para detener el débil ataque, cortándole la muñeca y enviándola a volar. Ese fue el final. Ambos monstruos se congelaron como si el tiempo se hubiera detenido. Todo quedó en silencio. A la mierda, dijo Yoo-seon. Los ojos muy abiertos del Garán miraron a Yoo-seon y luego a su propio cuerpo. Su propio abdomen. Cuando golpeó la muñeca de Yoo-seon, dejó expuesto el hueso del brazo izquierdo de Yoo-seon. El hueso afilado que ahora estaba incrustado en el abdomen desprotegido del Garán. A través del tatuaje de absorción, el C de la entidad estaba siendo succionado en tiempo real. Dentro del núcleo de la criatura, los huesos del brazo de Yoo-seon tenían una punta afilada como si hubieran sido cortados en ángulo. Justo después de salir del pozo, justo antes de correr hacia el Garán. Mientras jugueteaba con su brazo roto, Yoo-seon creó una hoja de hueso. La muñeca flácida unida a su brazo no había actuado más que como una tapa. Y cuando el Garán quitó la tapa, la espada había llegado a su destino. El Garán no podía girar la cabeza ni siquiera hablar. Fue el final. Todo su poder, su experiencia y logros, estaban siendo succionados de él hacia el núcleo de Yoo-seon. Se acabó. Maldita niña, susurró Yoo-seon. El dolor en su brazo era insoportable.
Sin embargo, tenía una sonrisa de satisfacción en su rostro ensangrentado. No se trataba solo de absorber el garam y todas las herramientas y sí que había acumulado. La razón detrás de la sonrisa de Joseon fue el último ataque que había realizado. Fue un golpe que había trascendido a Auto-Unt. Episodio 182. Los labios del Garam se movieron como si quisiera decir algo. Suficiente. Joseon lo hizo callar. No importaba lo que su raza le hubiera hecho a los Garam, y viceversa, todo estaba en el pasado. Desaparece, tu tiempo ha llegado a su fin. Joseon sacó su brazo izquierdo del abdomen de Garam. El cuerpo de la criatura no cayó. En cambio, se puso rígido en su lugar y la piel púrpura se volvió gris gradualmente. Luego aparecieron grietas en la superficie gris antes de que finalmente se desmoronara hasta convertirse en polvo. Ese fue el final del primer y más fuerte cazador de todos los tiempos. Podría haberte dado un nombre. Joseon cayó de rodillas. Dentro de su núcleo, hervía una cantidad inimaginable de energía. No era solo su tamaño lo que parecía ridículo. Su cualidad era algo que las venas y el núcleo de Joseon nunca antes habían sentido. La C sentía que tenía múltiples cualidades. ¿Es así como se siente, sí? Por primera vez, Joseon tenía así en su núcleo sin el uso de herramientas. Todo lo que el monstruo había poseído ahora era suyo. Las funciones de combinación y ranura también fueron restauradas a su estado original. Y, con ellos, también había aparecido una ventana rectangular que representaba la aguja y las tijeras. Quizás, en este punto, Joseon era una criatura que poseía más que nadie en la antigüedad o en el presente. Estoy tan cansado. A pesar de ello, el cuerpo de Joseon se sentía ligero. Su brazo derecho comenzó a tocar su cuerpo como para comprobar su estado. La tecnología de absorción en su brazo izquierdo. El Acceleration Tech a su derecha. La tecnología de protección en su espalda. La tecnología de provocación en su pecho. El técnico de detección en su pierna izquierda. Después de todo esto se preguntó. Ni siquiera había usado nunca el tatuaje en su pierna derecha. En comparación con los otros tatuajes, la estructura y la cantidad de C que requería parecían ser diferentes. Mientras pensaba en ello, Joseon negó con la cabeza. Solo quería disfrutar tranquilamente de unos minutos de descanso. Tendría tiempo para comprender más sobre sus habilidades más adelante. Solo entonces. Mientras miraba hacia arriba, vio algo que nunca pensó que vería. Yang Changuk estaba corriendo. A la mierda. Para que algo más estalle en este momento. Quería rechazar la convocatoria sin importar nada y concentrarse en la operación de Joseon tanto como fuera posible. Sin embargo, no podía simplemente ignorar este. Fue el presidente Kwang Seong-cheol quien lo llamó apresuradamente. Director Yang. Lo antes posible. Era la primera vez que Yang Changuk escuchaba al presidente hablar en un tono tan tenso. El anciano generalmente estaba tranquilo, incluso durante la actuación de Joseon en la última reunión. Esta vez, sin embargo, el tranquilo zorro parecía ansioso y sin aliento. Después de una breve pausa para organizar sus pensamientos, Yang Changuk llamó a la puerta de la oficina del presidente. Adelante. La voz era un poco más tranquila que cuando hablaban por teléfono, pero la voz del presidente Kwak Seong-cheol todavía temblaba. Yang Changuk inmediatamente abrió la puerta. Un gemido de sorpresa escapó de su garganta. El presidente estaba solo en el despacho, salvo por otro rostro en una pantalla gigante. Vicepresidente Hawkins. Un monitor grande estaba colocado a un lado de la oficina. En él, uno de los más altos funcionarios de Estados Unidos mantenía una videollamada en tiempo real. Presidente Kwak, ¿qué es esto? Toma asiento primero. El presidente le indicó que se sentara. Mientras tomaba asiento, Yang Changuk analizó la situación que tenía ante él. Tanto los líderes estadounidenses como los coreanos estaban sudando. Esto no parece una cuestión de diplomacia, pensó. Kwak Seong-cheol no era un aficionado en materia de política. Cualquiera que fuera la situación, siempre estaba tranquilo y sereno, incluso frente a los jefes de otros países. ¿Qué diablos pudo haber puesto a estos dos tan nerviosos? Yang Changuk reflexionó. Este es un asunto confidencial. Yang Changuk asintió rápidamente, lo que provocó que el vicepresidente continuara. Anuncios de Put Future. Hay una grieta en territorio estadounidense que permanece sin cerrar desde hace 7 años. No es una grieta sin cerrar. Nosotros, lo dejamos abierto intencionalmente. La mandíbula de Yang Changuk cayó. Mientras seguía escuchando, se encontró sudando tanto como los dos líderes nacionales. Sector 41. Era el nombre de la instalación.
Hace 7 años, un equipo de élite liderado por Alvin Hawkins había realizado un salto clasificado. Los informes que habían traído eran los siguientes. Ambiente inusual. Después de muchos años de actividad tectónica, se ha formado un enorme valle de enorme escala. Tiene vestigios de un ecosistema bastante activo, pero solo una especie parece haber sobrevivido y seguido ocupando el valle. La especie de monstruo que quedaba en el valle era una criatura muy pequeña e inofensiva, similar a una lombriz de tierra. Sin embargo, tras ingerir materia orgánica del suelo, liberaba gases especiales a la atmósfera. El gas no era en absoluto venenoso, pero tenía un olor muy desagradable que podía provocar cierta dificultad para respirar. Quizás por eso otras especies de monstruos evitaban el valle, a pesar de su gran escala. Había sido perfecto para lo que pensaban los estadounidenses. Por lo tanto, se juzga como un lugar adecuado para el proyecto Colón. Era algo que había sido posible hace ya 7 años para Estados Unidos. Se había construido una base temporal justo debajo de la grieta mientras transportaban mano de obra y recursos. Se había construido una línea de barrera semipermanente para mantener alejados a los forasteros. Como eso, se había construido la primera base humana en el mundo más allá de la grieta. Sector 41 pronto se completaron. Por supuesto, era diferente de lo que yo o Seon había imaginado. Lo más importante es que el personal de la base no podía ir más allá del valle. Todos los demás intentos de los Estados Unidos de ampliar y establecer bases sectoriales habían resultado en daños astronómicos. Sin embargo, con el paso de los años, Estados Unidos pudo establecer una base plenamente funcional dentro del valle. Esto se debió a que el valle había sido lo más similar posible al entorno natural de la Tierra. Con la ayuda de trajes protectores para el gas de las criaturas, incluso un civil podría permanecer activo en la base. Además, ha hecho un gran trabajo aquí, dijo Alvin mientras miraba al coronel Ernest Stroud. El coronel era el comandante a cargo del sector 41. Stroud fue el Wichasawatan de esta época. Los descendientes de los ayudantes de Inwan eran nativos americanos de América del Norte. Habían pasado por una historia de dificultades y habían sufrido peor que los demás descendientes. Milagrosamente, aunque la mayoría de sus tradiciones y obligaciones habían desaparecido, la visión para los descendientes siguió viva. Con la tecnología Wichasawatan, Estados Unidos había conseguido una forma de saber dónde se abrirían las fisuras. Era varias veces más precisa que cualquier otra técnica de observación del mundo. También les permitió determinar si la grieta se abriría. Por supuesto, la tecnología de Wichasawatan no se entregó a las autoridades sin un precio. Para utilizar la tecnología, se había exigido al gobierno de Estados Unidos que mejorara sus políticas y el trato a los nativos americanos. Además, habían contratado al propio Wichasawatan para un puesto de autoridad, con un salario comparable al de los mejores cazadores en servicio activo. Al coronel Stroud se le había otorgado plena autoridad como director ejecutivo del campo. Sin embargo, hacía 15 minutos, Alvin Hawkins había cruzado la grieta. Derrotó a todo el personal de la base y tomó el control. Lo lamento. No recibí el memorándum, dijo Alvin mientras torcía la muñeca del coronel Stroud. Crujido. Él no se detuvo ahí. Con tremenda fuerza, arrancó la muñeca rota. El coronel luchó, pero no fue lo suficientemente fuerte. Luego, Alvin torció el cuello del coronel y pateó su cuerpo indefenso. La habilidad física del Miracle Boy era una de las más grandes del mundo. Sin embargo, había algo más en esta base que era mucho más poderoso. Ciertamente es lo suficientemente poderoso como para matarlo, murmuró Alvin. Alvin tomó la mano arrancada del coronel y se dirigió a la sala de control. La mayoría de los equipos electrónicos no funcionaban dentro de la grieta. Así, casi todo el equipamiento de la base era sencillo, la mayor parte de tecnología obsoleta. Con tan poca seguridad. Sonar. Alvin presionó la mano del coronel contra un panel y pronto sonó un mensaje. Aprobado para su lanzamiento. La instalación empezó a temblar. Hace unos años, el gobierno de Estados Unidos había mantenido un debate en profundidad sobre la función de la base. Anuncios de Put Future. Al estar limitada al valle, había muy poco que el personal de la base pudiera hacer. Por lo tanto, el sector 41 se había convertido en la defensa final de los Estados Unidos. Estaba cargado con armas que posiblemente no podrían usarse en la Tierra. Un día, cuando Estados Unidos ya no pudiera hacer frente a las grietas, convertirían el mundo alienígena en un mar de fuego. Veamos cómo Oyo Seon construirá la casa de sus sueños después de esto. Una risa loca salió de la boca de Alvin. Sí. Estoy emocionado de ver lo que hará. Los temblores dentro de las instalaciones se intensificaron.
Podría vivir aquí buscando comida si queda algo entre las cenizas, veamos qué tan asombroso es después de exponerse a la radiación. De repente, llegó el sonido de decenas de pasos. Las fuerzas especiales enviadas por el gobierno de Estados Unidos acababan de llegar para capturar a Alvin. Por supuesto, Alvin no se resistió al arresto, primero tendría que sobrevivir a la explosión. Las fuerzas especiales contemplaron la plataforma de lanzamiento vacía. Llegaron demasiado tarde. Una ojiva nuclear ya estaba en camino. Joseon entrecerró los ojos, tratando de ver mejor el objeto en el cielo. Un objeto brillante caía a una velocidad enorme. No parecía una parte natural de este mundo. Tampoco parecía que tardaría mucho en llegar al suelo. En ese corto tiempo, varios pensamientos pasaron por la cabeza de Joseon. El primer pensamiento fue: ¿debería huir? Se volvió en la dirección donde había dejado a Lee Jae-ak. Con aceleración explosiva, podría tomar a Jae-ak y crear una grieta antes de que esa cosa aterrice, de alguna manera. Él asintió para sí mismo y decidió. Si hubiera reconocido a primera vista que se trataba de una ojiva nuclear, algo que había sido enviado no solo para matarlo, sino también para destruir el mundo más allá de las grietas de Corea, podría haber pensado de otra manera. Sin embargo, ahora mismo parecía ser la mejor opción. Una luz azul brillaba sobre su botón de búsqueda automática. Oh, sí, casi lo olvido. Joseon tenía una expresión en blanco. Todavía estaba física y mentalmente agotado por la última batalla. Sin embargo, cuando la luz azul del botón llamó su atención, pareció que se estaba despertando. Confío en ti, como siempre, dijo. Luego, presionó el botón. Kaank. La ojiva giró más rápido. Su velocidad aumentó a medida que se acercaba a su objetivo predeterminado. Dentro de la ojiva giratoria, la potencia de fuego que podría destruir un país estaba lista para explotar. Nada podría detenerlo en este momento. No había variables que le hicieran cambiar su rumbo. Sin embargo, ¡tarán! Ahí abajo, una figura se alzaba para afrontarlo. El nuevo Joseon con su aceleración explosiva. ¿Wow no es ese del tipo que explota al tocar una superficie? ¿Puedo agarrarlo? Había visto uno de ellos en un programa de cable hacía mucho tiempo. No había forma de detener una ojiva que ya estaba a punto de detonar. Hiciera lo que hiciera, el final estaba claro. Como siempre, todo dependía de Auto-Unt. Incluso si acababa de ganar una batalla con un golpe que la trascendía, no tenía intención de ignorar al maestro que lo había guiado hasta aquí. Vaya oh. Ahora se elevó más ferozmente que nunca alrededor de su cuerpo. Joseon sintió que se filtraba en su pierna derecha. Los innumerables tipos de sí obtenidos de Garam estaban entrelazados y fusionados a lo largo de las líneas del tatuaje. Entonces, película. Joseon giró en el aire, estirando su pierna derecha con una poderosa patada giratoria. La energía que emanaba de él procedía de la criatura que había creado y mejorado a la humanidad. Ahora, la energía chocó con la bomba más poderosa jamás creada por la humanidad. Y, ¡wow! Se produjo un destello, más brillante que cualquier cosa que Joseon hubiera visto jamás. La luz de la aniquilación, pensó mientras caía al suelo. Lo último que recordaba haber visto era la ojiva desmoronándose en fragmentos. El resplandor pronto amainó. Entonces, el mundo de Joseon se oscureció. Episodio 183. Señor. Lee Jae-ak abrió mucho los ojos ante la voz. Señor, no puede dormir en este lugar. Vuelve a tu casa. XT. Sabía que el hombre que tenía delante estaba bromeando, pero Lee Jae-ak no podía reír. Tú murmuró. ¿Qué? Pensé que eras un zombie. ¿Eh? Joseon se llevó una mano a la mejilla. Le dolía, no solo en la mano sino también en la mejilla. Bueno, debo haber hecho algo para merecerlo. Vamos, Joseon se acercó a Lee Jae-ak. Jae-ak tomó su mano y dejó que lo levantaran. Fue entonces cuando Joseon notó su brazo izquierdo cortado. ¿Tu brazo? Ah, ¿este? Como puedes ver es una herida honorable. Sin hablar, Joseon levantó su propia muñeca cortada. Lee Jae-ak no pudo evitar morderse el labio al verlo. Como dijiste, murmuró Joseon, es una herida honorable. Casualmente, ambas lesiones estaban en el lado izquierdo. Parecemos una pareja con las mismas lesiones, bromeó Lee Jae-ak. Esa es mala. Bueno, dije lo que dije, se rió Lee Jae-ak. Luego añadió. Sin embargo, hubiera sido mejor si hubiéramos perdido una mano derecha y una izquierda. Eso lo habría hecho más significativo. Se habrían complementado. Lee Jae-ak puso el brazo que le quedaba alrededor de los hombros de Joseon, sosteniéndolo. Joseon, que estaba muy exhausto, permitió que su cuerpo descansara contra el de Lee Jae-ak.
Lo siento, murmuró Yoo Seon, un poco avergonzado. Está bien. Vi muchas de estas escenas en los cómics. Dos chicos, abrazos y cosas así, respondió Lee Jae-ak. ¿Libros de historietas? ¿Eran de un Seol? Sí. Desde que estábamos en la escuela secundaria, a ella le gustaban. Pronto, Yoo Seon permitió que Jae-ak lo apoyara completamente mientras caminaban. No podía sentir ningún monstruo a su alrededor. Está hecho, pensó. Realmente se acabó. Vamos a casa. No te ves bien. No estoy bromeando, dijo Lee Jae-ak, preocupado. Espera un minuto. Yoo Seon intentó mover un dedo. Todavía tenemos que capturar. ¿Captura? ¿Qué quieres decir? En ese momento, Lee Jae-ak miró a su alrededor. A su alrededor se amontonaban cadáveres de monstruos. Los subproductos acumulados que podrían recolectar de los cadáveres serían suficientes para comprarles un edificio de gran altura en el centro de Seúl. Eran demasiado valiosos para dejarlos atrás. Lee Jae-ak asintió. Calle Hongno. El lugar donde Lee Jae-ak y Yoo Seon fueron vistos por última vez antes de ir al mundo alienígena. La grieta por la que habían pasado todavía tenía una abertura muy pequeña. No sé qué pasará después. La razón era sencilla. Realmente espero que esta sea la última oportunidad en Corea. Con ese pensamiento en mente, Yoo Seon había dejado abierto un pequeño espacio, del tamaño de la palma de una palma. En lugar de abrir una nueva grieta cuando salieran, había planeado abrir este pequeño espacio y usarlo para salir antes de coserlo para cerrarlo por completo. Había sido una medida puramente sentimental y poco práctica, pero nadie podía decir nada al respecto. Es curioso, le dijo de repente a su compañero uno de los cazadores que custodiaban la línea de barrera. En cierto modo, nos dejará desempleados por el momento. Bueno, sinceramente, realmente no le creo a Yoo Seon, respondió su compañero. Anuncios de Put Future. Bien. Por mucho que lo pienses, parece imposible. Por ejemplo, la base pionera El cazador que había iniciado la conversación crítica sobre Yoo Seon hizo una pausa de repente. Sus ojos estaban siendo atraídos hacia el cielo. De alguna manera, para él, la pequeña grieta parecía crecer ligeramente. ¿Estoy viendo cosas? Dudaba de sus ojos. Sin embargo, no fue una ilusión. En segundos, el gemido se convirtió en un grito de alarma. La grieta había crecido lo suficiente para que entrara un hombre adulto. Pronto, dos personas, que parecían gravemente heridas y ensangrentadas incluso desde lejos, salieron. Descendente. Estar atento. Los cazadores alrededor de la línea de bloqueo comenzaron a correr. Curiosamente, antes de que los dos hombres comenzaran a caer, la grieta que los escupió ya estaba completamente cerrada. Sin duda, las dos figuras eran Yoo Seon y Lee Jae-ak. Por lo tanto, los dos cazadores comenzaron a correr sin dudar para atraparlos. No fueron solo ellos. Todos los cazadores que vieron las figuras caer comenzaron a correr. Su objetivo era salvar a los héroes, contribuir aunque sea un poco a este momento que quedaría en la historia para siempre. Desafortunadamente, una sola persona disfrutaría de esa gloria. Do-won. Con el sonido de la goma al estirarse, una red invisible atrapó el peso de los dos hombres que caían. Era un colchón que se había preparado desde el principio. Con hábiles movimientos, Sun Wook aseguró los dos cuerpos con su hilo. Luego lo dejó con tanta suavidad que los dos hombres que estaban dentro no pudieron sentir ni el más mínimo temblor. Rápidamente llegó una ambulancia con las sirenas a todo volumen. Los párpados de Yoo Seon temblaron. Cuando el hilo de Sun Wook lo atrapó, ya estaba a punto de desmayarse. Lee Jae-ak, por otro lado, ya había perdido el conocimiento. Sin embargo, Yoo Seon no cerró los ojos de inmediato, incluso cuando lo llevaban a la ambulancia. Se dio cuenta de alguien que no hubiera esperado ver. «Director, ¿qué estás haciendo aquí?», murmuró. El director Yang Chang-wook lo miraba con alivio e incredulidad. No podía creer que Yoo Seon hubiera podido regresar. Yoo Seon, primero, tengo que decir que hiciste un gran trabajo, pero eso, dentro de la grieta. Cayó una ojiva nuclear. Lo detuve. No me preguntes cómo. No sé. Yoo Seon luchó por levantarse de la camilla. La puerta trasera de la ambulancia tenía una pequeña ventana que le permitía ver el exterior. ¿Eso es un rayo? Lo que vio fuera de la ambulancia no fue el paisaje urbano. En cambio, múltiples destellos de luz llovieron sobre la puerta y la ventana de la ambulancia, lo que hizo que Yoo Seon se mareara aún más. Decenas de miles de luces intermitentes entraron por la ventana. Cuando se sentó para mirar hacia afuera, estallaron vítores como un trueno. ¡Ah!
Era como si la multitud estuviera participando en una competencia para ver quién podía gritar y vitorear más fuerte a su héroe. Mientras tanto, la ambulancia empezó a atravesar lentamente la línea de bloqueo. Yoo Seon vio las calles de Hongno y la gente que había esperado su regreso. Habían orado intensamente durante horas para que los cazadores regresaran sanos y rápidos. Ahora, finalmente todo había terminado. No se abrirían más fisuras en este país. A partir de ahora solo le quedaba un futuro brillante. Oh, Yoo Seon. Por favor, mira hacia aquí. Los flashes de las cámaras provinieron de numerosas emisoras y medios impresos. No todos eran reporteros locales. Los medios de comunicación internacionales habían enviado a sus periodistas, y periodistas extranjeros habían llegado en masa en avión hacía unas horas para presenciar este magnífico regreso a casa. Pasaron varios minutos bajo el bombardeo incesante de luz y sonido. Yoo Seon cerró silenciosamente la puerta de la ambulancia y miró a Yang Chang-guk, que todavía estaba congelado en su lugar dentro de la ambulancia. Pensé que les dirías algo agradable, comentó el director. Lo intenté, se rió Yoo Seon. Pero no pude. No tiene sentido para mí. ¿Qué no? ¿Que eres una superestrella? Yang Chang-guk se rió entre dientes mientras negaba con la cabeza. Al final lo hiciste fantástico, incluso sin un discurso de victoria, añadió. Anuncios de Put Future. Yoo Seon sacó algo de su ranura mientras se recostaba en la camilla. Ah. La mandíbula de Yang Chang-guk se abrió al reconocer lo que era. Creo que, si cierro los ojos ahora, me quedaré dormido durante una semana, gimió Yoo Seon. A petición del propio Yoo Seon, Yang Chang-guk había dado instrucciones especiales al equipo técnico para convertir un dron de la Agencia de Defensa Especial en un modelo que pudiera colocarse en una ranura y operarse dentro de una grieta. Yoo Seon acababa de entregar el chip de datos que registraba todo lo que les había sucedido. Le dejaré la edición a usted, director. El problema ahora era si podían creer lo que verían en el vídeo. Así que adiós, por ahora. Con esas palabras, Yoo Seon cerró los ojos. Los doloridos músculos de su espalda despertaron a Yoo Seon. ¡Puaj! Gimió en voz alta. Debo haber estado acostado durante demasiado tiempo para que me duela tanto la espalda, se dio cuenta. Su nariz percibió el familiar olor a antiséptico de una habitación de hospital. Abrió los ojos y se acercó a una mesa al lado de su cama. Había un vaso de agua sobre la mesa, pero estaba vacío. Cuando Yoo Seon se giró para agarrar el lanzador. Golpear. El agua llenó su taza. Alguien se lo estaba sirviendo. ¡Qué sorpresa!, dijo Yoo Seon al reconocer quién era. Nunca pensé que vería tu cara aquí después de decir eso. Yoo Seon vació rápidamente el vaso. Nada ha cambiado, comentó Leun Seol, quien le sirvió otro vaso. Yoo Seon estaba confundido. ¿Estamos hablando de eso? ¿Qué es? Leun Seol también parecía confundido ahora. No, no tengo que decir eso, por supuesto, le debo mucho a Jaeak, pero su hermano menor. Durante el examen de licencia y antes de ir a China. Intentaste derrotarme, pero... Las orejas de Leun Seol se pusieron rojas. Había sido derrotado desastrosamente en 2 batallas cara a cara y ni siquiera había tenido mucho impacto contra Yoo Seon. Sin embargo, no era por ese negocio por lo que Leun Seol había venido ahora. Mientras Yoo Seon atravesaba las desavenencias con Lee Jae-ak, se habían producido muchos cambios en China. Wang Gar-yun, un espadachín generacional, había ocupado el 3er lugar en la zona de barcos durante 20 años. Era un maestro que pertenecía a la generación de Jinwei Baek y Yang Heong-cheon. Había sido el maestro de Leun Seol en China. Wang Gar-yun también era un descendiente que había vivido en China junto con Jinwei Baek, pero a diferencia del anciano, no estaba involucrado en ninguna organización y había estado realizando actividades independientes durante 20 años. Ahora finalmente había tomado medidas y se había dirigido al Partido Comunista Chino. Con su carácter respetable, el espadachín había transmitido los problemas de la situación actual al liderazgo. Actualmente, necesitamos una solución para la dirección que está tomando Tenz. La situación era bastante difícil incluso para el gobierno chino. Al principio, habían estado a favor de Tenz, quien se había vuelto contra Jinwei Baek y Yoo Seon como enemigos. Sin embargo, Tenz no había hecho nada significativo hasta ahora con su nuevo liderazgo. Además de eso, el incidente en el que Oh Il-cheon y Rian Liun fueron sorprendidos atacando a Yoo Seon en un hospital había causado que China sufriera un daño diplomático tremendo. El líder Tenz, el número 1 en la zona de barcos, había participado en un violento motín en Corea y había sido vergonzosamente vencido. Ahora, la gigantesca Sociedad del Dragón Rojo había dejado China hacia Corea.
En esta situación, en opinión del público, Corea y Yoo Seon no eran enemigos. Además de eso, la declaración de Yoo Seon sobre cerrar las grietas para siempre y ser pionero en el mundo alienígena había capturado las esperanzas y la imaginación del pueblo chino y sus cazadores. Wang Gar-yun tiene razón. Parece que Tenz ha cruzado la línea. Incluso dentro del liderazgo de Tenz, los jefes racionales habían comenzado a cambiar de opinión. Ahora, con un espadachín icónico a la cabeza, soplaba un viento de revolución en la industria china. La resistencia de Tenz fue más débil de lo esperado. Aunque aún no se ha anunciado oficialmente. Se rumoreaba que Jinwei Baek había sido visto con cientos de maestros, incluidos Yang Jeong-cheon y el propio espadachín. Mientras Yoo Seon dormía, el continente se estaba limpiando. Miles de cazadores y maestros chinos lo esperaban. Los gobiernos chino y coreano también habían iniciado negociaciones. El regreso de Lee Un-seol a Corea tuvo como único propósito actuar como portavoz de la parte china. Todo lo que quedaba era que Yoo Seon, el grupo más importante, despertara y estampara su estaca. N-184. Dentro de una limusina de la Agencia de Defensa Especial, con el director Yang Chang-guk. Yoo Seon gimió de dolor mientras le quitaba la tableta al director. Su muñeca izquierda, envuelta en un yeso especial, todavía estaba bastante dolorida. El poder de la medicina moderna era tan maravilloso que le habían vuelto a unir la mano. Sin embargo, no había forma de aliviar el dolor que sentía Yoo Seon. La cantidad de analgésicos que había ingerido ya era suficiente para dejar inconsciente a una persona común y corriente. Yoo Seon no pudo evitar hacer una mueca mientras se concentraba en el vídeo que se reproducía en la tableta. Era una repetición de un vídeo que había arrasado en internet mientras Yoo Seon dormía. Mi nombre es Lee Jae-ak. La transmisión había sido anunciada como un informe de emergencia. Lo que quiero decirles chicos es algo que debería haberles dicho antes. Era un video simple que Lee Jae-ak había entregado a la Agencia de Defensa Especial antes de entrar a la grieta con Yoo Seon por última vez. El video contenía la confesión de Lee Jae-ak. Todo en este video es cierto, esta información me la pasó mi padre, quien la aprendió de nuestros predecesores. En el video, Lee Jae-ak admitió todo, incluido quiénes y qué eran los descendientes. No sabía cuántos descendientes había en el mundo ni quiénes eran, pero para él estaba claro que había abandonado su responsabilidad. Mi hermana, Lee Un-seol, no sabía nada de esto. Pero no tengo excusas. Así que, me disculpo. Yoo Seon sintió que se le oprimía el pecho. No había sabido de este video hasta hoy. Debe haber sido una gran carga para Lee Jae-ak. Yoo Seon sabía que no habría sido posible ocultar esto a la gente para siempre. Por eso, había planeado asegurar la posición y la imagen de Lee Jae-ak en preparación para su anuncio contra los descendientes que habían abandonado su deber. Sin embargo, al final, quedó claro que Lee Jae-ak no podía ser criticado por no cumplir con sus deberes. Era diferente de los otros descendientes que habían abandonado sus deberes para disfrutar de sus posiciones, como Jinwei Baek. Sin embargo, Lee Jae-ak se está poniendo demasiado duro consigo mismo, dijo Yoo Seon. La actitud de Lee Jae-ak a lo largo del vídeo fue asumir la responsabilidad él mismo en lugar de involucrar a los demás descendientes. Entiendo lo que siente, dijo Yoo Seon mientras apagaba la pantalla de la tableta. Culpa. Además de pagarle a Yoo Seon por recuperar la tecnología de su familia, esa había sido la principal fuerza impulsora de Lee Jae-ak para ayudarlo. Debe estar en serios problemas ahora, comentó Yoo Seon. Dijo que, aparte de educar a los estudiantes más jóvenes, ya no participará en actividades de caza, respondió el director Yang Chang-guk. Yoo Seon asintió. Quizás, incluso si Jae-ak hubiera querido, no habría podido hacerlo. Solo en Corea, la reacción de la multitud enojada debe haber sido tremenda. Ustedes podrían haber esperado a que me despertara. Lee Jae-ak insistió. Juzgué que no haría ningún daño publicar el vídeo, dijo el director. Yoo Seon se masajeó la frente y tomó su teléfono celular. Revisó internet para confirmar la opinión pública sobre Lee Jae-ak. La gente debe haber estado diciendo las peores cosas sobre él. Tengo que poner todos mis esfuerzos en salvar su imagen de alguna manera, pensó Yoo Seon. Los dedos de Yoo Seon se congelaron sobre la pantalla. Ni siquiera había necesitado buscar el nombre de Lee Jae-ak debido a los temas de tendencia que estaban surgiendo como términos de búsqueda populares en tiempo real. Lee Jae-ak, la novia de Lee Jae-ak, Instagram de Lee Jae-ak, fandom de Lee Jae-ak, la novia de Lee Jae-ak, Park Yoon-ho, Instagram de Park Yoon-ho. Las cejas de Yoo Seon se fruncieron confundido. Parecía cierto que la opinión pública se centraba en Lee Jae-ak.
Sin embargo, las palabras de moda que habían aparecido eran extrañas. ¿Qué es esto? Preguntó mientras avanzaba un poco más. Lee Jaeak. El público no lo odiaba. Anuncios de Put Future. Es realmente un valiente. No le habría resultado fácil confesar. Hubiera sido una locura insultarlo. Aún así, cometió un delito. Merece ser odiado. Ah, ¿pero qué hizo Lee Jaeak? Lee Jaeak hizo algo mal. Abrió las grietas y llamó a los monstruos. Él fue el primero en confesar entre todos esos descendientes debido a su conciencia. Debemos encontrar a esos perezosos, codiciosos. No era justo que guardara silencio hasta ahora, pero era comprensible. Lee Jaeak no era tan influyente al principio como lo es ahora. Si hubiera confesado desde el principio, todos lo habrían tratado como a un loco. Además, la sociedad no ha hecho nada por Lee Jaeak. ¿Qué pasa con su casa y su coche? Se los ganó. Es mejor de lo que pensabas, ¿verdad? El director Yang Chang-wook le sonrió al confundido Yoo Seon. ¿Qué? Honestamente, fue el mejor resultado, mucho más allá de lo que Yoo Seon esperaba. Los fanáticos que no querían que se retirara fueron y organizaron una manifestación frente a su casa. Luego, en ese meeting, Lee Jae-ak confesó sobre una persona con la que había estado saliendo en secreto. XT. En realidad, no publiqué el vídeo de Jae-ak sin pensarlo primero. Si no hubiera tenido otro vídeo que pudiera subir inmediatamente después de su confesión, habría esperado a que despertaras y te habría pedido tu opinión. ¿Qué quieres decir? Yoo Seon arqueó las cejas. Sin él, el vídeo de Lee Jae-ak no habría tenido tan buena respuesta. Yang Chang-wook volvió a entregarle a Yoo Seon la pantalla de la tableta, donde se reproducía otro vídeo. Míralo hasta el final antes de decir nada. Como sugirió el director, Yoo Seon volvió su mirada hacia la tableta. No pasó un minuto para que su rostro se pusiera rojo de vergüenza. ¿Esto quién? Me las arreglé para editar. Yang Chang-wook parecía orgulloso. El material del vídeo ya le resultaba familiar a Yoo Seon. Eran las imágenes del dron del mundo más allá de las grietas. Sin embargo, la edición fue algo que Yoo Seon no esperaba del todo. Tú mismo lo dijiste. Me dejaste la edición a mí. Bueno, dije eso, pero ¿no es esto demasiado? Pensó Yoo Seon. No es que el vídeo no transmitiera el contenido correctamente. Sin embargo, se parecía demasiado a los vídeos que elogiaban a un dictador de un estado comunista, desde la batalla con los Garam hasta la escena en la que Yoo Seon saltó y oxidó la ojiva que caía en un solo destello de luz. Las imágenes del dron estaban en silencio, pero Yang Chang-wook las había completado de una manera bastante inteligente. Por ejemplo, cuando Yoo Seon estaba a punto de lanzar un puñetazo, se agregó un efecto de cámara lenta y subtítulos sobre cuán eficiente y poderoso era su movimiento. Cazadores conocidos aparecieron en el medio de la pantalla con comentarios sobre el movimiento de Yoo Seon. El video contenía abrumadores elogios para Yoo Seon. El número de transmisiones hasta ayer ya alcanzó los 2100 millones. Si lo combinas con aquellos con subtítulos en idiomas extranjeros. ¡Ay, Dios mío! El rostro de Yoo Seon palideció. Yang Chang-wook se sintió muy complacido al observar al avergonzado Yoo Seon. Este vídeo tuvo una sinergia bastante buena con el vídeo de Lee Jae-ak. De hecho, la reunión a la que vamos a ir ahora se debe a la reacción explosiva de la gente hacia ellos. Hace 30 minutos, los jefes de 7 familias descendientes de 5 países habían llegado a Corea, esperando que Yoo Seon despertara. No estaban solicitando asilo. Más bien, buscaban el permiso de Yoo Seon. Si Yoo Seon los aceptaba como parte de su nuevo plan, estaban dispuestos a apoyarlo y disculparse ante el mundo, al igual que Lee Jae-ak. Como puede ver en esta lista, algunas familias de países poderosos aún no se han puesto en contacto con nosotros, dijo Yang Chang-wook. Creo que es solo una cuestión de tiempo. Primero tendré que cumplir con las expectativas de estas personas. Yang Chang-wook asintió. Pero parece que será un poco difícil, dijo el director con voz grave. Todos esperarán al fuerte Yoo Seon de ese video, no a un rostro sonrojado. Yoo Seon inmediatamente se pasó la mano por el cabello, tratando de arreglarlo. Director, usted es como Lee Jae-ak. Ambos hablaban en serio al principio, pero ahora les gusta burlarse de mí. Ja. El vehículo se acercó al centro de convenciones, donde estaba prevista la reunión. El aparcamiento se llenó de gente y periodistas. Todos querían ver a Yoo Seon. Además, quisieron conocer los resultados de las conversaciones entre las 7 familias. Anuncios de Put Future.
Yang Changuk se puso serio y borró la sonrisa de su rostro. En el futuro, comenzó, estaremos bastante ocupados para los dos. Yo Seon asintió. Entonces, les voy a decir esto ahora. Antes de que este auto se detenga. Antes de que se abran las puertas y regrese a mi deber como funcionario público. Yang Changuk, un hombre de mediana edad de unos 50 años, miró fijamente a Yoo Seon. Cuando era más joven, no soñaba con ser burócrata. De hecho, no quería ser nada. Viví cómodamente. Tenía bastantes hogares y no me faltaba nada en términos de habilidades físicas o inteligencia. Entré en una universidad prestigiosa porque soy bastante inteligente y tomé el examen de servicio civil solo porque mis amigos lo hicieron. Cuando fue asignado por primera vez a un puesto de élite en la Agencia de Defensa Especial, Yang Changuk había hecho lo mejor que podía, no porque le gustara, sino porque era lo que se esperaba de él. Había trabajado correctamente pero sin entusiasmo. Hasta que murió mi esposa. Un monstruo que era demasiado fuerte para el tamaño de la grieta había aparecido inesperadamente. Incluso los civiles cerca de la barrera habían sufrido. Todos coincidieron en que se trataba de un accidente inevitable. En ese momento, el grupo de cazadores era absurdamente pequeño. Incluso los cazadores murieron en el incidente. Sin embargo, Yang Changuk, debido a que era competente, sabía lo contrario. Una y otra vez, revisó los datos en ese momento y encontró la respuesta. Se había producido una grieta clase tormenta en una de las ciudades cercanas. Durante ese tiempo, la gente todavía vivía con miedo a las grietas y a los monstruos. Así, para hacer frente al pánico, la oficina de defensa había desplegado un número ridículamente grande de cazadores. Debido a esto, se había reducido la mano de obra disponible que podría desplegarse en otras fisuras, incluida aquella donde vivía la esposa de Yang Changuk. Es posible que mi esposa hubiera sobrevivido si alguien hubiera tenido la calma suficiente para analizar y afrontar la situación adecuadamente. A partir de ese momento, Yang Changuk estuvo absorto en su trabajo. Con el paso del tiempo, todos olvidaron su miedo a las grietas y confiaron sus vidas a los cazadores y a la agencia de defensa. Gracias a este trabajo fallé como padre de mi única hija. Pero no pude parar. Si hubiera ocurrido otra tragedia en Corea, como aquella en la que murió su esposa, habría sentido que no podría mirar a su hija ni a nadie más a los ojos. Pero ya se acabó, dijo Yang Changuk, suspirando. No sé cuánto tiempo tomará, pero tan pronto como tu plan pionero esté terminado, me retiraré sin arrepentimientos. El coche se detuvo. Antes de abrir las puertas, Yang Changuk lanzó una última mirada a Yoo Seon. Entonces, una vez más no habló como director de la Agencia Especial de Defensa sino como padre y ciudadano. Yoo Seon, gracias. Unos meses más tarde, Yoo Seon aterrizó en medio del Océano Pacífico. El general Kenzie, guardián del Sea-3, que lo recibió, tenía la boca abierta por la sorpresa. Había oído hablar de las habilidades de este cazador coreano, pero aún le costaba creerlo. Un ser humano volando a través del Océano Pacífico. Bienvenido, Yoo Seon, tartamudeó el general. Gracias por conocerme. Yoo Seon, vestido con un traje formal, se inclinó cortésmente ante el guardián. El Sea-3 era una prisión. Como su nombre indica, era un árbol enorme con raíces plantadas en lo profundo del fondo marino, mientras que sus ramas anchas y frondosas sobresalían sobre el nivel del mar. Los encarcelados aquí no eran gente corriente. En su mayoría eran cazadores y usuarios de C que habían abusado de su poder. Ven por aquí, por favor. Siguiendo al guardián, Yoo Seon entró en el ascensor del Sea-3. Creo que ya lo sabes, pero, el guardián intentó iniciar una pequeña charla mientras el ascensor descendía. Normalmente no es posible visitar a un recluso del nivel 7. Los prisioneros allí están completamente aislados. Incluso el mantenimiento de las celdas y la entrega de comidas se realizan íntegramente a través de máquinas. Ya veo, estás tratando de decir que cualquier cosa que me pueda pasar por dentro sería mi responsabilidad. Bueno, por así decirlo. El general Kenzie se mordió el labio al darse cuenta de algo. La persona a su lado era la persona más fuerte del mundo. En los últimos meses, esta persona había logrado la hazaña humana más importante de este siglo. Entonces nos vemos luego. Cuando el ascensor llegó al piso inferior, el director no salió. En cambio, Yoo Seon comenzó a caminar solo hacia el pasillo aislado. Después de varias capas de controles de seguridad, finalmente llegó a un área a la que otras personas no podían ingresar. Cuando la última puerta de metal se cerró detrás de él. ¿Te ves bien?, le comentó Yoo Seon a la persona que estaba visitando. Debes haberte adaptado bien a la comida de la prisión, añadió.
Chico milagroso. El niño que no envejeció. Fiel a su apodo, Alvin Hawkins no había cambiado en ningún aspecto. 185, el último episodio. Dijiste que querías verme. Alvin no levantó la cabeza inclinada. De hecho, parecía estar durmiendo de rodillas. Luego, después de unos minutos, finalmente le respondió a Joseon. ¿Tú? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo estoy vivo? Joseon asumió que eso era lo que Alvin quería preguntarle. Enviar una ojiva nuclear a través de la grieta. En realidad, había sido un movimiento bastante inteligente y bien pensado por parte de Alvin. No se había resistido a ser arrestado porque ya había calculado lo que iba a pasar. Una vez que Joseon y las herramientas que podían abrir y cerrar grietas a voluntad desaparecieran, el flujo de eventos pronto habría vuelto a la normalidad. El mundo no habría tenido más remedio que seguir adelante con los planes de Alvin. Los numerosos gigantes, e incluso su padre, que lo había abandonado, no tendrían a nadie más en quien confiar que a él. Simplemente habría tenido que pasar un poco de tiempo libre en prisión y esperar a que el mundo lo necesitara. Parecías bastante seguro de ello, comentó Joseon. ¿Por qué no lo haría? Después de todo, los humanos dependen de los héroes. Alvin se encogió de hombros. ¿Y pensaste que, con tu plan, podrías borrar la responsabilidad de lanzar ojivas nucleares sobre territorios extranjeros? Hey. No es como si fuera territorio de otro país. La risa de Alvin resonó en la celda. Tu padre llamó y advirtió a nuestro gobierno, dijo Joseon. Él es débil. La risa de Alvin cesó abruptamente. Parecía como si acabara de tragar un trago amargo. Sin embargo, al poco tiempo se recuperó. Incluso si te advirtiera, no tenían forma de detener la ojiva. Todo habría salido tan bien. Si tan solo hubieras logrado matarme, ¿verdad? Sí, si tan solo te hubieras ido. Los ojos inyectados en sangre miraron a Joseon. Entonces, ¿por qué viniste aquí? ¿Disfrutar de tu gloria? ¿Para disfrutar de tu tiempo como ganador? ¿Qué? Por supuesto que no, respondió Joseon. Soy una persona muy ocupada. Joseon suspiró mientras se arreglaba la corbata. ¿Cuándo diablos seré libre? Más tarde estaré en una reunión con sus nuevos líderes de gobierno. De hecho, su nuevo presidente fue quien me dio autorización para reunirme con usted. Lo que provocó la completa derrota de Alvin no fue solo el hecho de que Joseon hubiera sobrevivido. Por poderosos que fueran él y su familia, Estados Unidos no era un país que un individuo pudiera controlar. Las quejas sobre las acciones de Alvin y su padre habían comenzado a aparecer por todas partes desde el atentado en Nevada. La entrada y el acceso no autorizados de Alvin a las ojivas nucleares habían sido la gota que colmó el vaso. El llamado de su padre a Corea se había hecho como una medida desesperada para salvar su posición política. El gobierno de los Estados Unidos quería que pareciera que no tenían nada que ver con las acciones de Alvin. Aún así, eso no resolvió completamente la situación y, al final, los altos funcionarios del país, incluido el padre de Alvin, se enfrentaron a un juicio político por permitir que un loco Miracle Boy tuviera rienda suelta. Después de esa reunión, también tengo que visitar algunos países de América del Sur. Para ser sincero, no tienes ningún valor comercial que valga la pena dedicarle mi tiempo. Pasé por aquí por motivos personales. Alvin intentó maldecir. A pesar de estar atado con cadenas, estaba desesperado por lastimar a Joseon de alguna manera, incluso solo con sus palabras. Sin embargo, antes de que una sílaba saliera de su boca, mejilla. Con un breve sonido metálico, las cadenas que habían estado apretando sus extremidades cayeron. Casi al instante fue liberado. Alvin quedó atónito. No sabía por qué lo liberaban. No lo puedo creer. Alvin miró fijamente a Joseon, que estaba de espaldas a él. Joseon se alejaba tranquilamente. ¿Se te ha acabado el poder? Joseon lo provocó sin siquiera mirar atrás. La distancia entre ellos era de unos 10 pasos. Alvin se arrodilló sobre una rodilla y levantó los brazos hasta la altura del pecho. 2,5 segundos. Eso fue todo lo que necesitó el cerebro de Alvin para calcular el escenario de derrotar a Joseon y escapar de las instalaciones. Ahora eres libre de... Alvin no perdió la oportunidad mientras Joseon hablaba. Desde su rodilla doblada, tomó impulso y rebotó para realizar una entrada. Fue un ataque simple pero efectivo, un solo golpe que contenía toda la energía física de Miracle Boy. Su velocidad trascendió la del sonido y el impacto fue enorme. ¡Cuón! La reverberación del impacto fue tan repentina y poderosa que pareció detener todo el flujo de aire en la habitación.
En ese momento congelado, solo había dos cosas que se movían. Las pupilas de Alvin, y su tacleada total que no pudo alcanzar a Yoo Seon. Alzando casualmente una rodilla mientras se giraba, Yoo Seon golpeó la barbilla de Alvin cuando este entró corriendo. Alvin podía oírlo claramente. Pagat. El sonido de sus huesos rompiéndose. Al momento siguiente, encontró su cuerpo elevándose en el aire. Mientras tanto, Yoo Seon ya había girado completamente y había levantado su pie derecho para seguir el cuerpo de Alvin. Su pie brillaba con una luz intensa. Anuncios de Put Future. Aniquilación. La patada más poderosa, de tal fuerza que podría disolver incluso una cabeza nuclear. Con él, golpeó la parte inferior del abdomen de Alvin. KO. La sangre brotó de la boca de Alvin cuando su cuerpo fue arrojado hacia atrás. Como decía, Yoo Seon una vez más se arregló la corbata y el traje, su nuevo presidente en realidad se opuso a que yo viniera aquí. Pero tan pronto como supo lo que iba a hacer, lo recibió con los brazos abiertos. En mi corazón, lo que realmente quería era destruirte. Has hecho cosas que un ser humano no debería hacer. Las palabras de Yoo Seon fueron sinceras. Alvin no solo había intentado matarlo. Su intento también había sido una amenaza para la aguja y el hilo, las herramientas de salvación que salvarían millones de vidas. Pero no es mi manera. En la medida de lo posible, no quisiera matar a otro ser humano. ¿Tú qué hiciste? Alvin luchó por ponerse de pie. No por el daño físico, sino por el psicológico. El daño físico que había sufrido en la parte inferior de su abdomen fue sorprendentemente pequeño, considerando que había sido golpeado por la patada de aniquilación. Sin embargo, lo invadió una sensación de vacío. Que para mí, Yoo Seon, con su patada de aniquilación, había borrado el núcleo de Alvin Hawking. ¿Qué me has hecho? Es el castigo que te mereces. A través de Sun Wook, Yoo Seon había aprendido de primera mano cómo se sentían los cazadores después de perder su núcleo. Cuanto más se enorgulleciera un cazador de sus logros, más vacío se sentiría sin su poder. Pensé en consumirlo, añadió Yoo Seon, pero, sinceramente, la cantidad simplemente no vale la pena. Dios te maldiga. En ese momento, Alvin se abalanzó sobre Yoo Seon con sus puños. Yoo Seon no se defendió. En cambio, silenciosamente recibió las patadas y puñetazos de Alvin. Aún así, guay. La carne de Alvin se desgarró y sus huesos se rompieron por el impacto contra el cuerpo de Yoo Seon. Ahora, él era solo una persona común y corriente. No podía ganar ni siquiera contra el cazador más débil. Como decía, Yoo Seon miró al destrozado Alvin, ahora eres libre de irte. Yoo Seon se limpió la sangre de Alvin de su traje. Ya no mereces estar preso aquí. Hablé con su nuevo presidente sobre su nueva vida. Estarás en libertad condicional con una tobillera electrónica para seguir tus movimientos. Se asignará un oficial de policía para monitorearlo donde quiera que vaya. Señor, mátame. Suicídate, si quieres, dijo fríamente Yoo Seon. No te detendré. Sabía que Alvin nunca podría hacer eso. Se amaba a sí mismo más que a nadie. Por tanto, estar exiliado en la sociedad sería un infierno para él. Mientras era monitoreado por las leyes que tanto había menospreciado, viviría miserablemente el resto de su vida. Yoo Seon se volvió y abandonó el Seatrede. Como él había dicho, no tenía ningún valor dedicar su tiempo allí. La sociedad del dragón rojo solo tardaría unos años en establecerse en una nueva tierra. Yang Jeong-cheon había pensado eso, pero pronto tuvo que admitir que estaba equivocado. No había manera de llevar adelante el plan quinquenal que había tenido. Esto se debió a que las cosas habían ido mucho mejor de lo que esperaba. Poco después de que Yoo Seon cerrara la última grieta coreana y despertara, en las conversaciones entre Corea y China se decidió que la Sociedad del Dragón Rojo entregaría todos sus activos que aún permanecían en China al gobierno chino. Simplemente mirando la base de Shanghái, era equivalente a sumas astronómicas de dinero. Sin embargo, el gobierno coreano había prometido tratarlos como invitados distinguidos. Pronto, se publicaron los planes para las bases pioneras en el mundo alienígena. Se habían identificado 3 bases preliminares y pronto comenzarían los trabajos de limpieza para eliminar los monstruos de las áreas. La puja por esas 3 áreas había sido lo más intensa posible, ya que las empresas estaban dispuestas a arriesgarlo todo solo para asegurarse un lugar. Sin embargo, el gobierno coreano le había otorgado a la Sociedad del Dragón Rojo el derecho exclusivo a una de las bases. Aún no se había anunciado oficialmente, pero los rumores se habían extendido por todas partes.
Grandes corredores extranjeros se habían puesto en contacto con el Dragón Rojo para ofrecerle apoyo. Más que la relación del Dragón Rojo con Yoo Seon, la organización encajaba perfectamente con el papel en cuanto a talentos. La sociedad del Dragón Rojo tenía cazadores veteranos, todos con tecnología china de primer nivel. Este hecho no había cambiado incluso después de que abandonaron China. Y cuando anunciaron que estaban reclutando en Corea, miles de cazadores acudieron en masa, paralizando el tráfico en la zona. Así, mucho antes de lo esperado, Yang Heong-cheon estaba presenciando el segundo apogeo del Dragón Rojo. Gracias. Las voces de los nuevos aprendices llenaron el dojo. Cortejar. Billeon sacó una toalla y se secó el sudor. El entrenamiento diario acababa de terminar, pero el día aún no había terminado para ella. Esto se debía a que Billeon no era simplemente una instructora en el Dragón Rojo. Ella fue la sucesora. Por tanto, también estaba a cargo de funciones oficiales y actividades exteriores. Su rutina diaria era bastante abrumadora. Se está volviendo agotador, pensó. No era como si no hubiera suficientes ejecutivos en el Dragón Rojo para hacerse cargo de sus tareas. Simplemente disfrutaba trabajar para la organización. Sus suspiros de cansancio eran todos suspiros felices. Desde que nació, ya había estado en el Consejo del Dragón Rojo. Desde muy pequeña había estado cazando monstruos. Ni siquiera tenía pasatiempos ni vida personal. Billeon había pensado en intentar conseguir uno, pero no sabía por dónde empezar. Olvídate de las citas, había pensado. No había ningún lugar en su agenda en el que pudiera encajar eso. Supongo, solo tengo que encontrar a alguien que pueda trabajar duro conmigo, había dicho. Anuncios de Put Future. Sin embargo, recientemente no pudo evitar sentir que todo se había vuelto un poco más difícil. Sus pasos se sintieron más pesados mientras caminaba por el pasillo hacia la sala de recepción. Hace 30 minutos, el oficial general se le acercó y le dijo que había llegado un empresario. Mencionó un problema de inversión bueno, se ve muy bien. Quizás haya otro propósito para querer conocerte además de la inversión. El oficial general le había guiñado un ojo mientras se lo explicaba. Como estaba concentrada en el entrenamiento, no había pensado demasiado en ello. No era nada nuevo. Durante sus varios meses en Corea, Billeon había sufrido a varios de esos jóvenes. Ella era la sucesora de la gigante sociedad del Dragón Rojo, su sí era de clase mundial y su apariencia era perfecta. Los cazadores populares, así como varias celebridades, directores ejecutivos y otros hombres de negocios, habían hecho un escándalo por ella. Quizás el joven que había venido a buscarla esta vez tenía el mismo propósito. Con un suspiro profundo de antemano, Billeon abrió la puerta de la sala de recepción. El joven que estaba dentro ya estaba de pie. ¿Cuánto tiempo sin verte?, dijo Yoo Seon, rascándose la cabeza, tratando de lucir tranquilo. Fue un gesto realmente obvio. Sí. Ha sido un tiempo. Tan pronto como se recuperó de la sorpresa, Billeon refinó su voz, haciéndola sonar indiferente y fría. Si no me equivoco, la última vez que nos vimos fue en Japón, ¿verdad? Le preguntó ella. Bien. La agitación con la familia Sukune. Fue entonces cuando Billeon dejó todo y se fue a Japón para estar con Yoo Seon. Ella le había transmitido sus sentimientos, pero todo lo que él le había dicho era: por favor, ve a Corea y espérame. Eso fue todo. Desde entonces, Yoo Seon y Billeon nunca se volvieron a ver. Billeon, tu coreano se ha vuelto perfecto. Sí. He estado ocupada. He oído que tú también lo eras. Ella supo. Yoo Seon no había venido a buscarla porque estuviera ocupado, no porque la odiara. En este momento, era imposible encender la televisión o consultar internet en cualquier parte del mundo y no ver su nombre. Pero, pensó, ¿qué tan ocupado debe haber estado para no poder verme ni una sola vez? Entonces, ¿para qué viniste aquí?, preguntó en tono frío. Ella no sabía su motivo, pero conociéndolo, debía ser algo importante para el Dragón Rojo. Era el tipo de persona que siempre insistía en la mejor opción disponible. Si es algo en lo que no tengo que escucharme, tengo que volver a entrenar. En su lugar, puedes hablar con mi padre, añadió. Oh. Yoo Seon miró hacia abajo, sin saber qué decir. Parecía que estaba a punto de decir algo, pero seguía dudando. Finalmente, como si le flaquearan las piernas, cayó encima de una silla en la sala de espera. Entonces, la gente no cambia tan fácilmente. Las palabras que salieron de su boca resultaron extrañas. Desde que tengo uso de razón, he estado viviendo así. Eficiencia, rentabilidad, optimización. Seguí pensando que algún día todo esto terminaría y ya no tendría que pensar en esas cosas, pero parece que ese día no llegará.
Al final, me temo que si no me tomo el tiempo ahora, viviré así para siempre hasta que muera. ¿Pero por qué me dices esto? Ella interrumpió. Quiero reducir la velocidad. Yo Seon levantó la cabeza y miró a Billeon a los ojos. Quiero ir un poco más despacio, disfrutar las cosas por un rato. Había una sonrisa triste en el rostro de Yo Seon. Solo pensé, me preguntaba si podríamos darnos cuenta de las cosas que nos perdimos. Por supuesto, se puede decir que soy un tipo realmente descarado. No tengo nada que decir en contra de eso. Ahora, bueno. Esta tarde me voy de nuevo a Estados Unidos. Tengo algunos asuntos pendientes allí. El chico milagro de segunda generación, Jonathan Moxley, junto con los otros cazadores estadounidenses que habían huido a Corea. Yo Seon los respetaba y había tomado medidas para que pudieran disfrutar del descanso y la reclusión a su gusto. Sin embargo, parecía que Estados Unidos quería recuperar Miracle Boy a cualquier precio. Yo Seon necesitaba reconciliar esa parte. Y todavía, no planeo cruzar el Pacífico en avión esta vez. Alquilé un charter. Sería un poco más lento, pero en un avión espacioso, con buenas bebidas y comida, mirando distraídamente las nubes, creo que nadie me maldeciría por ir a una velocidad tan normal. Y, por supuesto, había un lugar por el que quería pasar. En Los Ángeles hay una cafetería que encontré accidentalmente. Tiene una terraza frente a la playa, y sus bocadillos y café son muy buenos. El paisaje es muy bonito, así que me prometí que algún día volvería a ir allí. Si es posible con alguien con quien pudiera hablar y observar el paisaje. Billeon guardó silencio. Esta vez el oficial general la había engañado completamente. Él y su padre debieron haber sabido de esto en primer lugar. Por eso Billeon no tenía nada programado para los próximos días. Los próximos días estuvieron llenos de tareas y deberes que otras personas podrían cubrir por ella. Bueno, lo dije desde el principio. El punto es simple. Estoy pidiendo una cita. Ahora que tenemos una oportunidad. Levantándose de nuevo, Yo Seon repitió su pregunta de la manera más directa. ¿Saldrías conmigo? Sí. Ante la respuesta de Billeon, Yo Seon se rió entre dientes. Fue una risa mezclada con alivio y disculpa. Billeon también sonrió. Su sonrisa estaba mezclada con lágrimas. Esos fueron sus primeros pasos. Por primera vez en sus vidas, Yang Billeon y Yo Seon caminarían un poco más lento, juntos.